policía, que en ese entonces era más terrible, que toda la ciudadanía le tenía mucho miedo, porque ellos habían sido entrenados por militares que habían participado en las dictaduras de Argentina, de Chile, inclusive también por personas expertas en tortura del ejército de Estados Unidos. Y entonces la Dirección Federal de Seguridad fue el brazo ejecutor del Estado mexicano para perseguir activistas sociales, guerrilleros, porque estamos hablando de los 70s, 80s, todavía no podíamos hablar de una democracia en México, había un partido único que era el que había gobernado durante muchos años y tenía todo el control del Estado. Ustedes no hubieran podido salir a manifestarse, no hubieran podido tener la posibilidad de reunirse con fines, aunque fueran pacíficos, porque hubieran sido perseguidos y atacados por el Estado. En ese entonces era más peligroso ser estudiante de la Facultad de Filosofía, de Ciencia Política, de Derecho, de cualquier área de humanidades. Era más peligroso ser estudiante de alguna de estas licenciaturas que ser narcotraficante, porque claro que el Estado perseguía a los activistas, a los guerrilleros, a los periodistas que intentaban que en este país hubiera democracia, que pudiéramos transitar hacia otras formas de participación ciudadana, pues también porque había una deuda histórica, porque había un abandono espantoso por parte del Estado hacia las comunidades originarias, hacia el sector campesino. Por eso van a surgir figuras tan emblemáticas como don Lucio Cabañas, Lucio Cabañas, ¿verdad? El guerrillero del estado de Guerrero, amigo del profesor Rosendo Radilla, que es por quien tenemos la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces el maestro Dayan, él fue parte, protagonista de este proceso de cambio y transformación en Michoacán y en el país, al igual que familiares de él que todavía en este momento se encuentran en calidad de desaparecidos. Entonces es una oportunidad maravillosa la que vamos a tener el día de hoy, de poder escucharlos, de que nos puedan compartir cómo fue toda esta situación a nivel familia, a nivel social, a nivel comunitario, y que además ellos siguen todavía manteniendo una lucha justamente por un tema de justicia, porque si algo caracterizó el tema de la guerra sucia, a diferencia de otros países donde hubo investigaciones, donde se abrieron archivos clasificados, donde militares que habían participado en actos de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, fueron llevados ante tribunales y recibieron un castigo, en México sigue permeando una impunidad vergonzosa. Y que muchos de estos quienes estuvieron al frente de las áreas de gobierno, de seguridad desde entonces, muchos han muerto sin haber tenido un castigo, ni siquiera de índole moral, ni siquiera un juzgamiento social donde los pudiéramos señalar como personas represoras, como personas que limitaron el ejercicio de derechos políticos, de derechos sociales y que no permitieron que se avanzara hacia un tema de mayor justicia social, que era el reclamo justamente de lo que pasaba en las comunidades campesinas, en las comunidades originarias. Hoy esa lucha sigue vigente y es bien importante que ustedes mantengan viva esta memoria histórica, porque ustedes están en condiciones mucho más favorables de las que quizá tuvieron sus abuelos, sus papás, si es que participaron en alguno de estos movimientos, porque el temor o el riesgo de ser desaparecido en cualquier momento era altísimo. Ustedes ya no están viviendo eso. Ustedes tienen un mayor abanico de derechos y libertades, pero no ha sido gratuito. Es producto de una lucha histórica y es sumamente importante que como sociedad y más ustedes como estudiantes mantengan y conozcan esta memoria histórica para saber cómo ha sido el proceso de construcción de este país, dónde estamos ahorita y lo que a ustedes les va a tocar seguir trabajando y luchando para lograr mejores condiciones de vida para todos y todas. Entonces, maestro Dayan, un placer tenerlo aquí. Agradecer al maestro Simón Vaca que nos acompaña, también que va a hacer algunos comentarios. Magali Soriano, que tiene una voz maravillosa, que los va a enamorar, que fue quien grabó el audiolibro. El doctor Gerardo Herrera, también un activista de mucho tiempo, que también ya han tenido oportunidad de conocer y escuchar en otros momentos. Y también quiero agradecer la presencia del maestro Pavel, pero de la maestra Estrella. Ella es la directora de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también una mujer maravillosa con un activismo sumamente importante, una mujer que también de manera incansable
está llevando a la reflexión acerca de lo que todavía nos falta por hacer para lograr que las mujeres vivan en condiciones de dignidad, de igualdad y de justicia. Gracias por acompañarnos, maestro Pavel, gracias. Es un honor que esté aquí con nosotros esta mañana. Y bueno, yo le doy el uso de la voz al doctor Gerardo para que les presente quién nos va a acompañar esta mañana. Muchas gracias, chicos y chicas. Muchas gracias. Por estar aquí acompañando este proceso informativo, formativo sobre estos procesos sociales que, como bien dice, una lucha histórica que se debe de recordar, se debe de documentar y debe de quedar como parte de una contribución a la sociedad en este sentido. Muchas gracias por su presencia. Bueno, muchas gracias a todos, todas los que están aquí. Desde luego también saludamos con cariño y con afecto a la maestra Estrella, ella es la directora de la Casa de la Cultura Jurídica, también al maestro Pavel, que son invitados siempre de honor. La lucha que han encabezado es una lucha resignificativa frente a las cuestiones de la defensa de la tierra, del territorio, del medio ambiente, pero también desde el feminismo. Por eso nos alegra mucho que puedan estar ustedes aquí. Muchas gracias a todos, todas por estar aquí. Bien, pues ahora me permito presentar a quienes van a estar aquí en este panel y que nos va a permitir entonces encontrar cuáles son las causas, cuáles son los motivos que se tienen y por qué se escribió un libro que hoy, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, pero fíjense, no solamente eso, porque ahora las tecnologías de la información y la comunicación han ido transitando a las TACs, es decir, a las tecnologías del conocimiento y el aprendizaje. Y yo creo que este libro, este audiolibro, justamente tiene esa finalidad, no es solamente una herramienta tecnológica, sino es una herramienta que nos acerca al conocimiento y al aprendizaje, y de ahí la importancia de poder tener un producto de esta naturaleza que vivo, porque hay una voz atrás de ello, no es solamente un audiolibro per se, sino que hay una voz viva de una mujer que está narrando una situación que se vivió. Tal vez ese sea el punto central cuando nosotros nos acercamos a estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, en esta mañana, desde luego, está quien es protagonista de esta acción, de este momento, de este evento, el maestro Abdayán Guzmán Cruz, quien es profesor de la Escuela de Historia y es quien elaboró Los Mártires de la Democracia. Vaya el texto, vaya la enunciación de este audiolibro. Está también y nos acompaña, bueno, Magali Soriano Cortés. Ella está desarrollando actividades en el Sistema Mexicano de Radio y Televisión. Por muchos años ha trabajado ahí y bueno, hoy también está aquí presentando algunas esencias acerca de cómo fue que se construyó, cómo fue que se elaboró este texto. Y desde luego nuestro amigo Simón Baca, él está al frente del espacio histórico de la Casa de la Cultura, allá en Lario de Rosales, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los tres estarán reflexionando, disertando sobre cómo se construyó el análisis sobre lo que se escribió, pero sobre todo escucharemos la disertación del maestro Abdayán, quien generará un espacio para que ustedes se apropien de él, para que entendamos la importancia que tiene una lucha y esa resignificación que vaya a nuestra mente, que vaya a nuestro corazón en un sentipensamiento para seguir pensando que un mundo mejor es posible. Bien, pues vamos a empezar. Un aplauso para ellos, yo les pido que bueno, vamos a dividir en tres momentos esta participación. Primer momento, cómo se hizo este audiolibro. Es importante saberlo. El entramado, ¿no? A veces digo las tripas del producto. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a pedir a Magali que, si ella es tan amable, en podernos pues obsequiar algunos momentos del audiolibro y que nos haga esta reflexión acerca de qué vivió. Porque fíjense, esta es una cuestión viva, tal vez esto sea lo más importante. ¿Qué vivió en el momento en que fue haciendo esta narración? En uso de tu voz, Magali. Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, gracias por acompañarnos pues en este espacio tan importante y precisamente hablando de momentos históricos,
pues tan representativo en nuestro estado, ¿no? Como es esta Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y permítanme, antes de introducir o de explicar cómo fue la elaboración de este libro o de este audiolibro, permítanme nada más poner un audio, un pedacito, para ver si se les antoja un poquito escuchar lo que se tiene justo en la plataforma del Sistema Michoacano de Radio y Televisión con este audiolibro, y también con otros tantos que también nos hemos dado a la tarea, otros compañeros y compañeras del Sistema Michoacano, de hacer otros audiolibros. Pero bueno, escuchemos un poquito de un extracto de Mártires de la Democracia. De Julio Pimentel Ramírez y Abdayán Guzmán Cruz, en voz de Magali Soriano. Una línea continua que se extiende en la historia de México a lo largo del siglo pasado y el presente es la impunidad, particularmente la impunidad respecto de los crímenes cometidos por el poder. La alternancia política alcanzada a fines del siglo XX no hizo posible terminar con la impunidad. Los nuevos gobiernos de todos los signos políticos la han perpetrado. En México, quienes detentan el poder aún están seguros de que nunca serán castigados por los atropellos cometidos tiempo atrás y tampoco por los actuales. Haciendo frente a esta dura situación, está la voz y el incansable trabajo de quienes buscan que la verdad y la justicia sea una realidad tangible, aquí y ahora, como es el caso de este libro, Los Mártires de la Democracia. Los Mártires de la Democracia, de Julio Pimentel Ramírez y Abdayán Guzmán Cruz, en voz de Magali Soriano. Bueno, hay un pedacito. Quiero platicarles que este proyecto de los audiolibros tuvo el objetivo en el Sistema Michoacano, bajo la idea obviamente de nuestro director general, Sergio Pimentel, de llevar libros de Michoacán, escritos por michoacanos y michoacanas, que no tuvieran mucha difusión o que quizás habrían perdido su edición, ¿no? Los formatos para seguir publicándolos. Entonces, la idea con este proyecto de llevar audiolibros de parte del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para el pueblo, ¿no? Para la gente, el acceso a estos textos, para la gente que quiera escuchar, tiene dos vertientes. Una, porque nuestras actividades se han vuelto tan rápidas, cada vez tenemos menos tiempo para quizás detenernos o sentarnos a leer un libro de manera física, y ustedes quizás también, seguramente entre tantos textos que tengan que leer, tal vez estén también viviendo esta otra parte, ¿no? En que digan, híjole, si hay una forma de escucharlo, mejor lo escucho, ¿no? Mientras estoy haciendo otras actividades, otras cosas. Bueno, pues eso es parte del objetivo, también para llevar a las personas invidentes textos de esta magnitud, y también con el objetivo de que sean accesibles, de que no se tenga que pagar un peso por escuchar lo que tiene que ser un material para todos, todas, todes, como es Mártires de la Democracia. Cuando me llega la invitación de leer este texto, yo realmente lo desconocía en su totalidad. No sabía quién era el maestro Abdayán, no sabía acerca de toda la experiencia tan tortuosa que vivió esta familia, la familia Guzmán Cruz. Pero quiero decirles que más allá de lo que a mí me generó el leerlo, yo siempre he dicho que las cosas llegan a nuestra vida no por mera casualidad, siempre tienen una razón de ser. Y cuando empecé con la lectura de este libro, me conmovió, trastocó, y quiero decir que me trastocó de una manera personal por la infancia que tuve, porque mi abuelo perteneció al Partido Comunista,
después se fue a otros partidos como el Popular Socialista, etcétera, etcétera. Fue un hombre que tenía ideas de vanguardia, me parece, para su época. Siempre quiso el bienestar común. Yo recuerdo que a mí me llevaba a marchas, nos ponía, cuando sucedió lo de la cooperativa de la Pascual Moy, de esta refresquera que es 100% mexicana y de los trabajadores mexicanos. Fue una lucha. Esta empresa pertenecía a españoles y hubo una pausa en la que dejaron de pagarles a los trabajadores y no les pagaban mal. Los trabajadores se van a huelga y se van a huelga por muchos años. Y yo recuerdo que mi abuelo, sin trabajar ahí, a toda la familia nos llevaba al metro. Yo soy originaria de la Ciudad de México. Nos llevaba al metro a botear para los trabajadores. Y cuando fue la huelga de la Sosa Texcoco, que es otra empresa que también se fue a huelga, también mi abuelo hacía lo mismo, ¿no? O sea, boteaba, buscaba ayuda, se identificaba con la lucha del pueblo y de las personas que eran más vulneradas, ¿no? En cuanto a represión y en cuanto a economía se refiere. Entonces, creo que bajo esa perspectiva empezó a trastocarme este texto, y porque además cuando estuvo la problemática de guerrillas en El Salvador, mi abuelo ayudó a cruzar, y es una contradicción, ¿no? Pero había una red que ayudaba a cruzar a los compañeros salvadoreños por México para que llegaran a Estados Unidos. O sea, es una barbaridad, porque imagínense la lucha que había para que llegaran a Estados Unidos, ¿no? El gobierno yanqui, que esa era parte y el gobierno imperialista, que esto se usaba mucho, estas terminologías en esa época, en la época de los 80. Entonces, yo recuerdo que en la casa de mis abuelos pasó mucha gente de Centroamérica por la casa y le alimentábamos y le ayudaba. O sea, yo sabía que había como toda una red que ayudaba a continuar su paso, ¿no? Su viaje hacia Estados Unidos. Y bueno, creo que toda esta dinámica que había en mi familia, toda este ideal de mi abuelo, pues permeó de alguna manera mi formación, mis pensamientos, y cuando me llega este texto, yo lo único que podía resolver era que cuántos años han pasado y en México aún sigue habiendo historias de desaparición forzada de hombres y mujeres, ya sea bajo la trata, ya sea bajo desaparición política, ya sea bajo un contexto de falta o de represión a la falta de libertad de expresión, ¿no? Entonces a mí me conmovió mucho este texto, me trastocó. Quiero decir que había momentos en que tenía que hacer una pausa en la lectura porque no podía continuar. De lo que estaba leyendo se me quebraba la voz. Entonces le decía a mi compañero operador: aguántame tantito porque necesito asimilar lo que estoy leyendo. O sea, yo sé que tengo que ponerle una intención a este texto, sé que tengo que sonar lo más ecuánime posible. Sin embargo, un texto como este, que retrata un México de los 70 y 80, pero también un México de nuestros tiempos, a mí me hacía tener momentos de pausa al leerlo. Eso es lo que les puedo decir. No fue una y dos veces, fueron varias veces que tuve que parar el texto para poder respirar, releer lo que tenía que leer, como ajustar un poco mis emociones para poder continuar. Prestar la voz para un libro de este calado
no es sencillo. Creo que para ningún libro y para quienes nos dedicamos a trabajar con nuestra voz, hay libros que nos tocan hasta lo más profundo. Y les digo, a mí me llegó hasta la niñez. Y hasta la adultez en cuanto a qué está sucediendo y qué ha sucedido con este país, ¿no? Que hay una familia completa, bueno, casi completa, la mitad de ella desaparecida y si no con daños colaterales que surgieron de torturas y de desapariciones ante una familia michoacana de esta época en la que su lucha era simple y sencillamente manifestarse por la libertad de expresión y por una causa más justa para todas y todos. Entonces, pues solamente quiero concluir aquí que mi invitación para ustedes, que veo que es una generación muy joven y que me gusta la inquietud que pueden tener en la juventud, porque creo que solo con esa fuerza juvenil, y el maestro Abdayan no me dejará mentir, es como se emprenden las ideas revolucionarias. Y las ideas revolucionarias no quiere decir romper cristales, no, es transformar nuestra capacidad de crítica, de criterio social, pensando en una conformación de equidad, de igualdad para todos y todas. Creo que hacer revolución es empezar por una y por uno mismo en cuanto a pensamientos y capacidades para poder servir a los otros y a las otras, para poder ayudar a mover sociedades de una manera beneficiosa en general, a todos, a todas, a todes. Creo que eso es la revolución en el fondo del asunto. Y creo que la juventud tiene eso de maravilloso, tiene toda la energía y toda el ideal y todas las, ¿cómo decirlo?, la página en blanco para querer absorber y poder hacer cosas nuevas. Pero a través de estos textos poder reflexionar y repensar de qué manera se quiere construir una sociedad diferente a partir de ello, que no se vuelvan a repetir estas cosas que aún siguen pasando en nuestro país y que traiga en futuras generaciones algo mucho mejor. Así que bueno, pues yo les hago la invitación para que escuchen este texto de los mártires de la democracia del maestro Abdayan Cruz y de Julio Pimentel, quien ya falleció, no se encuentra aquí, pero bueno, que hizo su aportación, y que ojalá que en los ratitos libres que tengan puedan escucharlo y que les pueda llevar a la reflexión y a una transformación personal, social y de criterio social y de beneficio hacia los otros y hacia las otras. Muchas gracias. Nos quedamos con algo que es importante. La lucha es la lucha contra el poder, la lucha contra la opresión y esa lucha contra las ideologías que someten, controlan y suprimen los cuerpos de otros que no están alineados. Muchas gracias por sus palabras. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, y ahora le vamos a pedir al maestro Simón Baca. Él hizo la lectura de este audiolibro, lo escuchó detenidamente y bueno, pues tiene algunas líneas que nos va a compartir acerca de estas reflexiones a las que él tiene. En uso de la voz, mi estimado maestro Baca. Muchas gracias. Agradezco la invitación que nos compartió los organizadores y coordinación de este evento que encabeza la Subsecretaría de los Derechos Humanos en el Estado. Muy honrado de compartir la mesa con mis compañeros, con el autor del libro, maestro, gracias. En coordinación con los comentarios que compartió nuestra compañera de mesa, a mí se me desbloqueó un recuerdo, quería compartir esto. Me acaba de desbloquear un recuerdo también, en relación a su línea discursiva también. Hace algunos ayeres en aquel lado estaba yo, en mi época estudiantil, y yo fui un alumno que me impulsó la política estudiantil. Me motivó. Mi primer evento organizado fue aquí, en el Samuel Ramos, con dos personas, un matrimonio
de personas integrantes del movimiento estudiantil del 68 y sobrevivientes de la represión y masacre en la Ciudad de México. Ese fue el primer evento. Invité a mi grupo y no creí que les fuera a llamar tanto la atención. Esa conferencia duró cerca de 2 horas porque fue una narrativa de las ideas que contextualizaron ese movimiento. Y estamos en el mismo espacio de tiempo y geográfico que los hechos que se van a ir desarrollando en este libro. Eso nos permitió, como dice la maestra, y al menos a mí, concientizarme de un sentido social, dejar atrás el mundo color de rosa que posiblemente es con el que llegas a estudiar el derecho, y concientizarme del papel social, económico, político en el que pertenezco y en el entorno en el que pertenezco. Y esa fue una primera conferencia que para mí fue muy importante. Esperaría que, como decía mi compañera de mesa, por algo estamos aquí. Espero que a alguien también esta charla le sea tan significativa como en su momento ese otro tema para nosotros en mi generación. Este libro, ¿por qué lo recomendamos al estudiantado de Derecho? Uno de los personajes que ustedes ven aquí, de las personas abogadas más distinguidas del Estado, el segundo nombre que aparece ahí, José Leonel Castillo. De él escuché la frase que quienes estudiamos o ejercemos el derecho debemos descontaminar nuestro intelecto. No lean tanto derecho, lean novelas, lean otras narrativas. ¿Por qué? Porque el derecho es duro, parece que es pétreo, son piezas que ensamblan y que no permiten generalmente el raciocinio. ¿Qué ganamos con leer novelas? Conocer otras narrativas, sensibilizarnos. Esta lectura le ayuda al estudiantado a conocer lo que la norma jurídica no te dice, lo que no se muestra en la práctica cotidiana de las autoridades, el deber de las autoridades. ¿Cómo vamos a lograr empatía, cómo vamos a lograr sensibilidad en un tema si no tenemos estas experiencias sobre ese tema? Los expedientes no narran todo. Las hojas en un expediente solamente hacen una narrativa, pero la parte emotiva va a estar en otro tipo de lecturas. Y vale la pena que en su momento, claro, hay que leer las leyes, porque venimos a estudiar mucho leyes, pero no solamente venimos a una carrera de leyes, venimos a estudiar derecho. Y el derecho no solamente es la manifestación en un código, es la vida de las personas, la problemática social que existe. Entonces esa es la primera idea que les quiero compartir. ¿Por qué recomendamos este libro? Para generar sensibilidad de los temas. Así aprendemos el derecho. Entonces lean otras historias, sobre todo que nos van a ayudar a entender esas problemáticas sociales. Ustedes están estudiando derecho, o esperamos que estamos estudiando derecho, para resolver problemas, no para ganar juicios, sino para entender los problemas de nuestra sociedad y darles una respuesta desde el derecho. Lo cual nos lleva a una segunda idea. Autores contemporáneos en materia de derechos humanos, como Roberto Gargarella o Santiago Niño, que hoy en día sus teorías tienen un impulso aquí, al menos en la Suprema Corte, plantean este interrogante: ¿dónde se construyen los derechos? Hablando de derechos humanos, ¿sale? ¿Dónde se construyen los derechos? ¿Los derechos se construyen mediante sentencias y se construyen en los juzgados? ¿O se construyeron en la calle, en la lucha social? Es una buena pregunta. Algunos autores nos dicen que los jueces interpretan el derecho, ¿sale? Y entonces cuando un grupo de personas alega en un juzgado un derecho vulnerado, parece que es la persona juzgadora la que le está dotando la razón, ¿vale? La que fue a traer las ideas inaccesibles y las presentó. Pero ¿no será que siempre tuvo la razón esa persona que estuvo impugnando un acto de autoridad o demandando un derecho? ¿No será que simplemente el juzgado lo que hace es darle la razón y mostrar esas razones al público? ¿Dónde se construyen los derechos? Los derechos se construyen en la vida cotidiana. Se van a reconocer en las autoridades, pero allá se van a construir. ¿El derecho a qué? ¿A la integridad física?
el derecho a la participación política, el derecho a no ser torturado. ¿Dónde se construyen los derechos? En la libertad de expresión, a decir, a no estar conforme. Y si decimos que los derechos se construyen en la calle, entonces estas narrativas nos ayudan para entender esta sociedad, su entorno, su presente y su pasado. La persona que va a juzgar tiene que ser sensible. ¿Cómo se va a sensibilizar? Si solamente ha leído códigos. ¿Cómo va a construir derechos? ¿Cómo va a reconocer derechos si no está sensibilizado en temas? Y a lo mejor de ahí brincamos a una tercera idea que este libro a lo mejor plantea. Dicen estos autores: el primer derecho humano, el derecho humano más importante no es la vida, no es la libertad, es la protesta social. ¿Por qué? Regreso a la idea. Gracias a la protesta es que se han construido y se han conseguido derechos y libertades. Gracias a la protesta social. Mártires de la democracia es el título. La democracia es un sistema de organización política, económica, social de todas las personas que nos permite organizarnos. Y si algo no está funcionando, no estoy obligado a estar de acuerdo. Otro autor también muy importante que viene a mi mente en este momento por esta línea, Eduardo Galeano, él postulaba la noción de que uno de los derechos humanos que no están escritos es el no estar de acuerdo. Tengo el derecho a no estar de acuerdo. Lo que compartíamos un poco aquí en esta introducción, hay un sistema económico, político y social que no está respondiendo a las expectativas de vida, a las expectativas sociales. Entonces tengo derecho a no estar de acuerdo, tengo derecho a protestar. ¿Por qué? Porque en democracia todas las opiniones cuentan. Cuarta idea, este libro lo recomiendo para que sea leído en este énfasis de que todo ser humano somos un ente político por naturaleza. Pero quiero apuntalar que este libro, las narrativas de este libro, el contexto de estas historias, postula la idea: democracia no es yo. Quitémonos esa idea desde ahorita. Democracia no es yo. Democracia es nosotros. No comparto la idea de que la democracia se individualice, el discurso democrático sea individualizado a lo que tú quieres, a lo que tú decides, tu voz en el Congreso. Eso no existe. Es nuestra voz, nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque no puedo tomar partido individual, ¿vale? Y me pareciera que me estoy abstrayendo de un sentido de comunidad, de pertenencia a una comunidad. La lucha que encabezaron los movimientos para no estar de acuerdo en la forma de organización política y social de este país tiene evidentemente, y eso es lo que permitió que se llevaran a cabo, un sentido comunitario. Mi compañera de mesa acaba de exponer una idea muy clara del sentido comunitario. Su abuelo, sin ser parte del sindicato, se solidarizó con acciones. Democracia no es yo. Una mala idea que nos vendieron de que la democracia era un sistema simplemente para elegir autoridades, tu derecho a votar. Y nos dijeron: con tu voto la democracia crece. Es una hoja de todo un árbol. La democracia no solamente es un sentido electoral, es una forma de organizarnos para tomar decisiones, pero no solamente para elegir quién nos representará. También es qué hacemos con los recursos públicos, qué hacemos con los recursos naturales de la comunidad, qué hacemos con la forma de gobernar. Para este libro es de esas lecturas que nos pueden ayudar a sentar los pies en la tierra e identificarnos en el momento histórico al que pertenecemos. Como miembros, como integrantes de un México que tiene historia, que tiene presente y que se lee en comunicación. Para ir cerrando me quedan dos ideas. Junto con mi compañera, mi directora, la maestra Estrella, que está aquí presente, especialista en temas de género, yo incursioné en ese tema, la perspectiva de género y la teoría feminista. La narrativa de su señora madre, para mí, es una
buena línea para aprender perspectiva de género. El impacto diferenciado hacia las mujeres de los hechos delictivos. Se convirtió en una madre y una esposa cuidadora y buscadora. Y resintió las consecuencias de la mala actuación del gobierno por la cual inició la protesta. Y se habla de que las mujeres cumplen incluso 3 jornadas, ¿cierto? Nos decían, la primera jornada de trabajo puede ser la remunerada, porque se convirtió a lo mejor en proveedora. Era cuidadora y se convirtió ahora también en proveedora de recursos y satisfacción de necesidades para los miembros de su familia. Entonces, su primera jornada, a lo mejor, trabajo doméstico remunerado. Segunda jornada, porque no se pudo desligar de ella, la cuidadora del entorno, hijos, hijas. Y emprendió la tercera jornada, la búsqueda de su familia, el cuidado de terceras personas, una tercera jornada, porque emprendió lucha, emprendió batalla para lograr lo que vamos a decir en la sexta idea: familiarizarnos con el tema de las reparaciones en materia de derechos humanos. Este libro puede ser considerado como una medida de satisfacción, en la medida que los organismos internacionales nos dicen: es necesario que la comunidad platique y dialogue qué es lo que pasó, de esos hechos traumatizantes a la comunidad. Es necesario que todos sepamos qué pasó, porque hay un elemento de tranquilidad. 2, es necesario un elemento reivindicante, y por eso se obliga, con las sentencias condenatorias a los países, se obliga a los representantes del país a hacer un reconocimiento público de responsabilidad. Primer momento, el país tiene que reconocer públicamente su responsabilidad con esos hechos de violación a derechos humanos. Y en segundo momento, una disculpa pública a las personas que sufrieron de forma directa o indirecta las violaciones a los derechos humanos, que podríamos enmarcarlo en lo que decimos el derecho a la verdad. La comunidad necesita saber, para poder sanar sus heridas, la sociedad, la comunidad necesita saber qué pasó. Se dice que no hay dolor más grande que no saber del paradero de un ser querido. Hace un par de días tuve la experiencia de un conocido que murió a causa de un hecho delictivo, un secuestro, y la frase de su esposa es bastante conmovedora. Le generó tranquilidad. Luego del hecho traumatizante, al menos le quedó la tranquilidad de que lo pudieron encontrar. El saber dónde reposan los restos mortales del ser querido, del familiar, es una medida de incluso rehabilitación, tranquilidad. Entonces veamos todo el abanico de posibilidades. Yo dejé 6 temas aquí, el abanico de posibilidades que podemos extraer de este libro y de lo que podemos aprender y después trasladar nuestros conocimientos en el aula. Cierro nada más con este reconocimiento a la compañera que dio la voz, porque una cosa es escuchar un texto en PDF, ¿no?, con un lector automatizado que no tiene emoción, pero este tipo de audios permite que se enfatice la idea, gracias a la voz, que se enfatice la idea que queremos enfatizar, para que haya estas subidas y bajadas y esta lectura sea más vivencial. Cierro con esto, les agradezco mucho su atención y la invitación. Muchas gracias. Es importante poder escuchar una reflexión, un análisis desde la complejidad y que pueda transversalizar este posicionamiento desde el feminismo, desde la lucha también de las mujeres. Muchas gracias por haber hecho esta reflexión. Y bueno, pues ahora yo les pido que estén tranquilos porque vamos a escuchar al maestro Abyadab de Guzmán Cruz, quien es profesor de la Escuela de Historia de aquí de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y él es autor de este audiolibro, Los mártires de la democracia en uso de la voz. Gracias. Lo escuchamos. Buenas tardes.
quiero agradecer de manera puntual al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que fue quien logró o hizo posible que el texto que se publicó en el 2011, parece ser, ahora se convierta en un audiolibro. Y desde luego a Magali, que es la voz también que trabaja ahí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. A los compañeros que nos han hecho favor de participar, al doctor Gerardo, al licenciado Simón, a mi alumna que, discúlpame, como que me acordaba, pero con eso de que ya llegando a los 70, ya el Alzheimer como que se atraviesa y a veces, pero ya me acordé, sí, como no. ¿De qué se trata este libro? Es la narrativa del movimiento social armado que sucedió en la década de los 60, los 70 y los 80 del siglo pasado. Hubo muchas organizaciones político-militares que decidieron dar el salto de la lucha legal, la marcha, mitin, pega, pinta, volanteo, boteo, etcétera, 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 a otra lucha que ya no era legal, que ahora era ilegal, de acuerdo a los cánones de la sociedad y del Estado burgués. Esa lucha es clandestina. Esa lucha es la que hace el guerrillero. Y el guerrillero, para poder desempeñar esa lucha, necesita dos características. Una, estar en contacto directo con su base social, que es el pueblo. Ser pueblo, convivir, ayudarle a resolver sus problemas para que lo conozcan, sin decir que él es guerrillero, sin presentar esa careta de que va a hacer un movimiento violento, sino al revés, mostrarse como un ente eminentemente pasivo, reflexivo, de lucha legal, aunque la dialéctica de la lucha legal y la lucha ilegal es una necesidad en el movimiento social. Eso fue lo que posibilitó entonces que parte del movimiento social armado, en este caso la organización a la que nosotros militamos fue el Movimiento de Acción Revolucionaria, tuviera muchas dificultades con el Estado. Por eso, cuando el Estado fue incapaz de detener a los que andaban en la lucha clandestina, en la lucha ilegal, de acuerdo a los cánones burgueses, decidieron llevarse a la familia. En una comunidad indígena del municipio de Zacapu, llamada Tarejero, es una comunidad purépecha 100%, Abdayán es indio o indígena original, no copias. Y en esa comunidad sucedió que llegó el Estado, el aparato de Estado, el Ejército, la Dirección Federal de Seguridad, la Judicial del Estado, la Judicial Secreta o la Policía Secreta, la Policía Municipal, todos llegaron una tarde, como eso de las 6 de la tarde, 7, 6 y media, y buscaban a la familia Guzmán Cruz, al señor Jesús Guzmán Jiménez, mi papá. No les daban razón de dónde vivía, a pesar de que la gente sabía dónde vivía. En una comunidad todo el mundo sabemos dónde vive quién, y dónde vive A y B y Alfa, etc. Pero finalmente alguien, como se dice vulgarmente, puso el dedo. Ahí vive el señor Jesús Guzmán. Y es cuando ellos ya no preguntaron, llegaron directo y rompieron con la culata del fusil
la puerta hasta que le hicieron añicos y inmediatamente agarraron a los ahí presentes y los empezaron a golpear. Golpear, golpear y más golpear. Posteriormente empiezan, ¿usted cómo se llama? ¿Usted quién es? Y empiezan a preguntar, ¿dónde está Amáfer Guzmán, hermano mayor que Abdayán? ¿Y dónde está Abdayán Guzmán? Para ese momento, para ese día, 19 de julio del 74, ya habían detenido a Amáfer Guzmán. El que les faltaba por detener era Abdayán Guzmán. Por eso hicieron tanto relajo, pero no solamente por eso, porque había que buscar toda una red que había construido Amáfer, mi hermano, en el movimiento social y en el movimiento guerrillero, y que dejaba muchos surcos sembrados de posibles guerrilleros. Por eso la tortura, por eso la búsqueda, por eso, y las citas es aquella relación que estableces con otro compañero del movimiento social armado para verte en determinado lugar cada mes o cada 2 meses, independientemente de cómo sucedan las cosas. Y obviamente una organización como era la que nosotros militábamos en el mar tenía una relación estrecha con otras organizaciones, llámese el Partido de los Pobres, el compañero, el comandante Lucio Cabañas Barrientos, o llámese con otras organizaciones, la Unión del Pueblo, la misma Liga Comunista, etcétera, etcétera. Por eso ellos buscaban esas relaciones. Ellos querían detener y parar al movimiento social armado, querían desbaratarlo, deshacerlo, destruirlo. No pudieron. Fueron a la comunidad una vez, una tarde, otra tarde, otra tarde, otra tarde, 7 tardes. Y las 7 torturaron, y las 7 golpearon a mi papá y a mis hermanos menores, que son los que estaban ahí, y a mi mamá. Es difícil describir lo que hicieron, simplemente decimos los torturaron. Y después se llevaban a mi papá y a un hermano menor y lo tiraban en el río, por ahí pasa un río por la comunidad indígena de Tarquero, municipio de Zacapu, y ahí se quedaba flotando hasta que llegaba a una compuerta, y por llegar a la compuerta pues ahí se tiene que detener, y ahí se detenía y ahí reaccionaban mi papá y mis hermanos y salían del río y llegaban otra vez. El último día que se los llevaron, obvio, ya no regresaron. El 7º día. Desde entonces están desaparecidos. Hay documentos en los archivos ahora, firmados por el que era director de la Dirección Federal de Seguridad, donde se estipula que él autorizó la salida para interrogatorio, obviamente era para volverlos a torturar ya a los que estaban detenidos y a que tenían ya a Amáfer Guzmán. Y la salida para interrogar era llevarlos al campo militar número 1 y ahí hacer lo que ellos quisieran en la línea de la tortura. 3 días después, y otros 3 días después, y otros 3 días después, eran las líneas de tortura, eran los ejes de la tortura. Te dejaban descansar un rato y otra vez la tortura. Otra vez iba a la Dirección Federal o el mismo ejército, especialistas en tortura, que estudiaron para torturar, que tuvieron cursos de cómo torturar, de cómo obtener la verdad, tortura física, tortura psicológica, dúplex. Finalmente hay otro documento donde dice que la última vez que se les dio, un general los recibió en el campo militar número 1 y los llevó a interrogatorio. Y de ahí ya no hay más. Obviamente ahí se quedaron, ahí los siguieron torturando y ahí está el último jalón de la desaparición forzada. Este libro entonces narra, por un lado, la lucha guerrillera. ¿Por qué lo hicimos?
pero narra también la lucha político-legal que antes se hizo para ingresar a la lucha guerrillera y la lucha político-legal que hizo después. Mi mamá, la compañera Salud Cruz Jiménez, en la búsqueda de sus hijos y en la búsqueda de su esposo. ¿Por qué ingresamos al movimiento social armado? Simplemente veamos el contexto. En la década de los 50, el movimiento ferrocarrilero creció, pedía democracia sindical, fíjense nada más, que los consideraran a los obreros para poner a su dirigente, para estar en el comité directivo, en el consejo directivo. No les permitieron, los reprimieron, los golpearon, los encarcelaron y estuvieron detenidos el compañero Valentín Campa y el compañero Demetrio Vallejo. Más de 10 años. Nada más por eso. En la misma década de los 50 hubo una insurgencia magisterial. Los profesores también querían democracia sindical. No querían a los dirigentes charros. También fueron reprimidos. Pedro Ton Salazar, que era el dirigente del movimiento magisterial, fue detenido, encarcelado, torturado y ahí se quedó. En la década de los 60 había un dirigente campesino que había pertenecido al ejército del sur del general Emiliano Zapata y el gobierno lo quiso cooptar, platicaron y el gobierno se compromete públicamente que va a ver su problema de tierras, que les van a otorgar tierras y días seguidos los detienen y lo matan, lo asesinan a él, a su esposa embarazada y a otros hijos. En la misma década de los 60, el movimiento, los médicos veían muy mal que no hubiera material quirúrgico en el hospital. No tanto era por su salario, era porque hubiera medicamento y hubiera material ahí en el hospital. Se deciden, salen a la marcha mitin, logran el apoyo del pueblo, crece el movimiento médico, no solamente en la Ciudad de México, sino se empiezan a unir otros estados. Igualmente, los reprimen, los golpean, los detienen, los encarcelan. Se acaba el movimiento médico, van a la cárcel. Y acuérdense ustedes mismos, ahí en la década de los 60, el gran movimiento estudiantil, popular, obrero, campesino, popular, etcétera, etcétera, llega a su auge. Se habla de marchas de más de 500,000 participantes, la famosa marcha del silencio, donde no hubo protesta, simplemente marcharon. Igual, acuérdense, ¿por qué empezó el movimiento? Por una cosa insignificante, un partido de fútbol, pero ya había ese ímpetu, esas ganas de enfrentar al Estado, la conciencia de quiero participar, de quiero decidir. Y entonces eso fue el problema, entre comillas, lo reprime el Estado. Desde antes de que empezara la primera marcha que organizó la FENET, FENET era la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos del Politécnico, ellos eran 100% gobiernistas, a ellos también lo reprimieron. Ellos fueron los primeros que reprimieron. Desde entonces hubo ya detenidos y desaparecidos. Ya no digamos las otras marchas, el bazucazo de San Ildefonso, etcétera, etcétera, hasta el mismo 2 de octubre. Ese era el contexto. No había otra alternativa. Nosotros también andábamos en la lucha legal, en la marcha, vinti, pega, pinta, volanteo, boteo, etcétera, etcétera. Pero no nos permitieron, nos empezaron a reprimir, nos golpearon. Yo recibí la primera represión cuando tenía 15 años. Veníamos en una marcha que partió de Dolores Hidalgo hacia Morelia. Y desde entonces, represión tras represión tras represión.
pero también lo hicimos porque había condiciones objetivas y porque decidimos hacer o acelerar o crear las condiciones subjetivas. Queríamos una revolución, queríamos instaurar el socialismo, esa era nuestra lucha, no era una lucha legal ni de corto plazo. Por eso fue que el Estado estaba enfurecido, y así como detuvieron y desaparecieron a mi familia, lo hicieron con otros, miles de compañeros. Solamente de la familia del compañero David Cabañas, él está vivo todavía, es hermano de Lucio Cabañas, hay más de 600 familiares que desaparecieron. El Estado no ha querido reconocer, el Estado no habla de miles, habla de cientos. Este libro entonces narra ese largo peregrinar de la lucha democrático-legal y de la lucha ilegal, clandestina, pero también narra, decíamos, de manera puntual el papel de la mujer, lo que ya mencionaron los compañeros. Y hay una cosa más que quiero comentarles sobre mi hermano, el más pequeño, Venustiano. Él tenía 15 años cuando se llevaron a mi papá. Él quiso irse a Estados Unidos mejor a trabajar, pero ya estando en la frontera, pues algo sintió, algo lo motivó que se regrese a Michoacán. Él había terminado la secundaria ahí en Tarijero, apenas era la primera generación, no había secundaria, y llega e ingresa a la casa del estudiante Nicolaita. Ahí habíamos estado nosotros, y rápidamente se enlista también en la lucha legal, y rápidamente al ir a los círculos de estudio, etcétera, etcétera, es contactado por los compañeros que andaban en la lucha ilegal, y rápido se va a la lucha ilegal. Él cae en febrero del 76. Él nunca aceptó ser venustiano, por eso lo tocó aparte. Ahí lo golpearon, lo torturaron, otra vez lo golpearon, otra vez lo torturaron, lo tuvieron en Acapulco, lo llevaron al cuartel militar ahí de Pie de la Cuesta, lo llevaron a la Dirección Federal de Seguridad, lo llevaron al campo militar, lo regresaron otra vez, lo trajeron otra vez, y nunca dijo y nunca aceptó ser venustiano. Óscar González Juárez, así dijo llamarse, e inventó una historia. Mi papá se llama Juan González, mi mamá se llama Salud Juárez, y empezó a decir a qué se dedicaba su papá y su nuevo papá y su mamá, porque esa es la vida del guerrillero. Pero él fue el que la hizo, la concretó más, y ahora no está ya en los archivos. Yo cuando fui la primera vez en los 90 a los archivos, encontré la ficha ética donde está la fotografía de Venustiano, pero no me quisieron dar copias porque yo no era González Juárez, sino yo era Guzmán Cruz. Y ahora que voy a que me den una copia para buscar a Venustiano, porque el Estado no lo reconoce como desaparecido, pues ya no está. Ya rasuraron también los archivos. Por eso la importancia del libro y del audiolibro, para que la gente sepa, para que la gente conozca que hubo una lucha social del movimiento social armado, y que hubo una lucha en su búsqueda, y que seguimos en su búsqueda, y que queremos verdad, y que queremos justicia, y que queremos verlos a ellos. Va a ser difícil, pero eso no obsta para que conste, para que nosotros sigamos luchando por su presentación. Gracias. Bien, pues con esta narrativa tan viva, tan sentida, ¿alguno de ustedes quisiera hacerle una pregunta al maestro Abdayán? No les dé pena, chicas, pregunten.
alguna de las chicas en términos de esta participación que tuvo su mamá y que da cuenta y que resignifica ese trabajo no solamente de cuidar, sino ahora también de proveer y ahora también de buscar. Y no nos damos cuenta, pero hoy cientos de mujeres también están buscando a sus parejas, a sus hijos. Eso sí, eso no ha terminado. ¿Alguien de ustedes quiere